Bueno, hoy quien les habla es Juan Sebastián Prieto, que les va a presentar su proyecto de portafolios de inversión de dos tipos, uno con activos normales y otro con activos con criterios ESG y calificación líder. Antes de empezar, pues quería decirles, digamos, de los mayores retos fue pues construir el código que ya se los voy a explicar para generar el portafolio. El aprendizaje normalmente es entender y concluir que un portafolio normal al de criterios ESG, cada uno tiene sus ventajas como desventajas. Para esto pues logré pues el conocimiento que me daba la universidad en finanzas comportamentales y en finanzas de mercado de capitales. Pues para maximizar esto pues hubiera podido implementar mediciones y gestión de riesgo para cubrir los portafolios como lo son derivados, swaps, forwards, futuros, para que haya una mayor mitigación del riesgo. Y bueno, ya empezaremos con la explicación del portafolio. En la hoja de ruta de esto está la explicación del código, qué tipo de activos son, comparación, datos importantes, conclusiones y bibliografía. Bueno, en la parte de explicación del código, pues vamos a iniciar desde R, que es nuestra herramienta donde se generó el portafolio. Acá podemos ver que estamos trayendo las librerías. Las librerías son los paquetes donde utilizamos para plotear, para hacer la multiplicación de matrices, de sumatoria de matrices. Después tenemos acá diferentes carpetas donde tenemos códigos externos donde generan los portafolios. Acá iniciamos con las fechas que tomamos para generar el portafolio. Esto es para un portafolio ESG o para uno que no lo es. Tomamos los activos, cualquier activo. Obviamente si vas a hacer un portafolio ESG tienes que verificar que su calificación sea líder. Después acá es cuando empezamos a generar el portafolio, necesitamos las covarianzas, los promedios, las varianzas y el sigma de los activos que abstraemos. Además, pues tenemos que tener en cuenta el RF, que es pues la tasa de riesgo sin riesgo, que es una tasa que genera el Banco de la República de cada país. Y en este momento tenemos una tasa de cero riesgo del 0%. Donde evidenciamos acá un short, significa que hay activos que se pueden tomar como largos o cortos. ¿Qué quiere decir esto? Largos es cuando tú compras la acción y esperas que aumente, ¿sí? Tú ya eres dueño de las acciones. No obstante, cuando te vas corto significa que tú no has comprado las acciones, sino que tomaste plata prestada y esperas que las acciones bajen, si es el fin, y ahí sí para tener una rentabilidad. O la otra parte de corto es que realmente pueden haber pesos negativos, ya que no tienes esas acciones pero estás transando con ellas, que es una herramienta financiera que se utiliza no en Colombia casi, pero sí en mercados grandes y pues de última tecnología como es el estadounidense y el europeo. En este caso ponemos un short de cero donde todo sea con activos largos. Acá empezamos con el índice, tomamos un índice para comparación de benchmark, el S&P 500, donde se encuentran las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que cotizan, que son públicas. Y acá pues ya empezamos, acá podemos evidenciar cada modelo, hay diferentes portafolios. Acá tenemos el de mínima varianza que fue creado por Markovix, que este de mínima varianza consiste en ser el portafolio con menor riesgo sin importarnos la rentabilidad, solo buscamos disminuir el riesgo. Después tenemos el portafolio de Sharp, que es el mismo pero con la tangente, donde busca optimizar el riesgo como el retorno. Después pues tenemos diferentes, el de Trainor, Omega, Cebar. Y acá empezamos con cortos, que quiere decir, ahí modifico el código, ¿para qué razón? Para que haya los mismos portafolios mencionados anteriormente, pero que ahora sí estas acciones tengan pesos negativos. Más adelante les voy a explicar qué es pesos negativos, pero lo que les mencioné consiste en que yo ejerzo una acción de un activo que todavía no tengo. Esto es muy peligroso. ¿Por qué razón? Porque uno busca que haya pues, o sea, que el activo cuando tú tienes aumente y aumente, ¿sí? Porque tú buscas
que el activo pierda valor, pero es muy riesgoso porque las ganancias en el mercado de capitales son infinitas. Entonces, si el activo empieza a subir y subir, pues es una subida infinita que tú no sabes cuántas pérdidas vayas a tener. Entonces, estos activos que tú compras en corto son muy riesgosos, a diferencia del largo, porque el largo tú buscas que el activo aumente de precio, pero si cae, pues sabes que quedaste en cero, no hay pérdidas infinitas. Acá pues seguimos con los mismos portafolios mencionados, pero con cortos. Después pues tenemos las gráficas. Acá donde podemos ver la primera gráfica que generamos la curva de Markowitz, donde podemos enunciar dos curvas. Esta es la curva de Markowitz donde los portafolios que se coloquen dentro de esta curva son portafolios óptimos según Markowitz por su riesgo. Acá podemos ver un eje donde vemos el retorno esperado sobre la volatilidad o la varianza esperada o el riesgo del portafolio. Podemos evidenciar que, digamos, en este caso, el mejor portafolio, tomando el plano de Markowitz en su propia curva, hay que entender que cada portafolio tiene su curva, solo que usualmente se utiliza la de Markowitz porque es la de menor riesgo. Pero acá vemos otra curva, que es la curva del portafolio sortino, que es el que tiene mayor retorno y además menor riesgo, que seguramente es el que vamos a seleccionar. Pero pues vamos a continuar porque hay otros índices que nos ayudan a comentar qué portafolio es mejor. Bueno, acá tenemos la continuación. Después acá tenemos un resumen donde encontramos unos betas, que es también para diversificación, pero los betas pues van en infinitos números, pero ¿qué quiere decir esto? Usualmente se mueve entre menos 1 y 1, puede ser menos infinito a más infinito, no obstante el beta que nos dice cómo se comporta el portafolio dependiendo el benchmark que tengamos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un beta, por ejemplo, vamos a subir acá para mirar los betas. Para mirar los betas, pues digamos por acá, por ejemplo, podemos identificar betas de los diferentes activos, ¿sí? Lo que quiere decir que, digamos, cuando un beta es, por ejemplo, negativo, como el de Bank of America, significa que va a la inversa del mercado. ¿Qué quiere decir? Si el mercado cae, el activo aumenta de precio, ¿sí? O si el mercado aumenta de precio, el activo cae, dependiendo de esa proporción. Por ejemplo, si yo tengo un activo Tesla que es 1.5 de beta, significa que si gana un peso el S&P 500, él va a aumentar en su precio 1.5, pero si cae 1 al S&P 500, Tesla va a caer 1.5. Entonces, entre mayor beta es un activo más riesgoso. En un beta cerca a cero significa que es un activo con menor riesgo para personas con menor pues, tipo de riesgo, ¿sí? Más diversificado, más conservador. Y cuando el beta es igual a 1 significa que se mueve igual que el mercado. Después pues seguimos con bueno, acá graficamos realmente el desempeño de los activos. Acá vemos su desempeño, que siempre empezamos desde 100 pesos. Es la costumbre financiera empezar desde los 100 pesos. Acá vemos portafolios que van creciendo. Llegaba el portafolio de Chart con cortos. Entonces, al tener mayor riesgo, se busca también que haya un mejor desempeño, una mayor rentabilidad. Podemos ver que de 100 que empieza termina en 1000. Después tenemos unas gráficas. Se hace lo mismo previamente, pero ahora es un análisis fuera de muestra, que es la diferencia. Dentro de la muestra tomamos 5 años, que es el modelo financieramente más óptimo para tomar esto. Son 5 años. Y después fuera de muestra es como una muestra que no se sesga por datos históricos, sino más recientes, que son 2 años. Entonces se realiza lo mismo previamente mencionado, pero acá vemos solo de 2 años, o un año en este caso, donde vemos una tasa de desempeño que empieza en 100 y nuevamente el chart con cortos es el más destacado, llegando casi a 250. Esta tabla que se nos dice mucho, pero lo importante de esto es que para cuando uno genera portafolios, lo más importante, aunque es muy complicado,
es que el mismo orden que se tuvo en los portafolios dentro de muestra y fuera de muestra sea lo mismo, o que por lo menos el que fue ganador en desempeño dentro de la muestra sea el mismo que fue victorioso fuera de muestra, como es este caso, que en ambos casos el char con cortos fue el ganador, demostrando que este es el mejor portafolio. Pero nos queda una métrica que es bastante importante, que se llama el índice de Sharpe. Este índice de Sharpe, acá lo tenemos. Este índice de Sharpe nos dice por una unidad de riesgo cuántas unidades tenemos de retorno. Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, vámonos con el Sharpe con cortos de mejor desempeño. Por una unidad de riesgo solo recibe 0.31 de rentabilidad. Realmente lo que uno busca es uno y uno, una unidad de riesgo y una unidad de retorno. Y miren, era el mejor en desempeño, pero en Sharpe vamos a revisar si mantiene igual. Y si miren, en Sharpe es el más grande, que por una unidad de riesgos recibimos 0.63 de retorno. Eso es para que entiendan como tal el código. Ahora vamos a continuar más con la explicación. ¿Qué tipo de activos son? Para saber qué tipo de activos son, no es por nicho de mercado, sino saber si tiene criterios ESG o no. Tenemos una herramienta que es la página MSCI, donde pues evidenciamos, este también nos sirve como un benchmark global internacional cuando tenemos portafolios de diferentes países activos, pero también nos dice las empresas mundiales cuáles y por qué son ESG o no. Entonces a partir de esta yo determiné escogí los activos no ESG contra los activos ESG. Comparación. Bueno, acá vamos a hacer una comparación de las gráficas explicadas previamente. Acá tenemos el que no tiene criterios ESG y con criterios ESG. Acá podemos evidenciar que todos inician en 100, ¿cierto? Pero el de criterios no ESG llega el portafolio de Trainor llega hasta 600. En cambio, el más alto era el de Sortino para este caso ESG y solo llega a 450. Esto nos puede decir que en temas de desempeño a largo plazo, si un inversionista busca un desempeño a largo plazo, como puede ser las empresas que reciben las pensiones que hacen inversiones a largo plazo, van a preferir un portafolio no ESG. Cuando revisamos el chart del portafolio ESG y el portafolio ESG, evidenciamos que en temas de chart, evaluando el mismo portafolio como es Sortino, que usualmente es el que mayor chart da, vemos que para el ESG por una unidad de riesgo nos da aproximadamente 0.5 de retorno. En cambio, cuando miramos el ESG, por una unidad de riesgo nos da 1.11 retornos. Entonces, para un inversionista que no busca un largo desempeño, sino realmente generar retornos como un trader o a corto plazo, se va a ir por un portafolio ESG. Tenemos ya la parte de fuera de muestra con las mismas gráficas, identificamos que hay un mayor desempeño, ¿cierto? Como a mediano plazo de un año. No obstante, vemos que es más volátil las no ESG en su desempeño fuera de muestra. Vemos acá una caída impresionante del portafolio Trainor, que era el mejor, aunque sigue manteniéndose como el mejor. Y acá, Outsample, el caso ESG, tienen un menor desempeño, pero son menos volátiles. Entonces se puede mitigar o se puede analizar el riesgo de una mejor forma y no arriesgar a la empresa o a nuestro inversionista de una forma exagerada. En temas del chartback así encontramos un problema, porque cuando lo sacamos de muestra y datos históricos, vemos que, por ejemplo, Sortino para el no ESG por una unidad de riesgos recibe 0.08 de retorno. Aunque es muy poco, hay un retorno. En cambio, cuando comparamos el Sortino de portafolio ESG, recibimos antes pérdidas. Con una unidad de riesgo tenemos menos de retorno, un retorno negativo de 0.06. Entonces en esto, cuando no salimos de lo histórico, los ESG tienen retornos y pérdidas. Entonces ahí lo que toca mirar es enfocar el tipo de inversionista. Si buscamos un inversionista a corto plazo, pero se basa en la historia y desea solo retornos, que se haya con un portafolio ESG. Pero en cambio, si es un inversionista a largo plazo
que busca un desempeño, como lo dije, como pueden ser las empresas que reciben las cotizaciones de pensiones, se tienen que ir por un no ESG. Bueno, datos importantes ya para finalizar, es muy importante la diversificación, porque la diversificación nos permite disminuir el riesgo. Como dicen cotidianamente, no poner todos los huevos en una misma canasta. Entonces la idea de esto se puede diversificar de dos formas, que es con los betas, pero la más utilizada en el mundo financiero son las correlaciones. ¿Y quiere decir esto? De un activo que tanta correlación tiene con el otro. Entre menor sea la correlación, es, es mucho mejor, debido a que si un activo baja de precio, el otro no tiene nada que ver, puede mantener su precio o subir. Entonces, por lo mismo, hasta se busca activos que tengan correlación negativa para diversificar muy bien el portafolio. Y acá podemos ver una tabla de correlaciones de diferentes activos, donde buscamos ahí los que son los menores, los que tienen menor correlación, y si es posible que sea negativo. Por último, acá lo que les explicaba de los pesos es muy vital, porque los pesos o los W nos dicen del dinero que vamos a invertir, cuánto debemos hacerlo, en qué porcentaje y pues en qué activos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos del portafolio ESG que tomamos, que tenemos Nvidia, Coca-Cola. Estos son sus tickets de estos 5 portafolios. Acá tenemos sus pesos, que es en porcentaje. Entonces, ¿qué nos dice? Mire, si usted tiene 1.000 millones, 1.000.000, 100 millones de pesos, no importa la cantidad, en este portafolio que usted está creando, ya suponiendo la diversificación, que ya está eliminando un riesgo, porque el riesgo del mercado nunca lo puede eliminar, pero sí el riesgo de entre mercados, de correlaciones, eso sí lo debe gestionar el creador de portafolio. Le dice, mire, para Nvidia tiene que invertir de su dinero el 21%, para Coca-Cola 0%, para LLI tiene que invertir el 28% y el 50% para NI. De esa forma usted va a llegar al retorno esperado que usted desea tener. Hay un portafolio que se llama retorno esperado, donde usted dice al portafolio cuando lo construye: yo quiero esperar el 20% de retorno. Cuando usted hace la operación del código, le dicen qué activos usted debe invertir según los precios históricos para poder llegar a eso. Obviamente estos son retornos esperados, volatilidad esperada, pero no siempre sucede. Son métricas para disminuir el riesgo y tener un riesgo medible, como puede ser el VAR, que lo voy a mostrar acá a partir del portafolio. Es una medida de riesgo muy utilizada en el middle office de los bancos. Acá lo podemos evidenciar. El VAR realmente lo que nos dice es la máxima pérdida esperada del portafolio. Entonces nos dice, mire, la máxima pérdida esperada es un 11% de lo que usted va a invertir, un 10%. Y en la República Colombiana, si usted se pasa al VAR, puede ser un delito, porque la idea es que usted ya sabe cuál es su máxima pérdida esperada. Y con esto finalizo para entender teoría de portafolios para personas que están iniciando esto, necesitan medir un riesgo y no solo contenerse, una forma sencilla de aprender para saber cómo se diversifica, cómo optimizar los pesos para saber cuánto porcentaje invierto en cada activo, y pues de la misma forma saber cuánta volatilidad, que es lo más importante, está dispuesto a usted a esperar y en qué activos. Si usted es de menor riesgo, busque activos con betas muy pequeños para de esa forma no le afecte tanto el comportamiento del mercado. Si usted es una persona con un apetito grande en riesgo, busque betas muy altos de 1.3, 1.5, que es como el ejemplo de Tesla, que usualmente lo tiene. Las conclusiones ya se los mencioné, depende del tipo de inversionista qué portafolio desee, pero algo muy importante que no se esperaba es que un portafolio ESG, donde tienen que involucrar inversiones en el environment, en el medio ambiente, en lo social, en el buen gobierno, puede generar mayor retorno que una empresa que no invierte. Entonces, eso también vale el gusto del inversor si desea hacer parte del compromiso social, ambiental y de buen gobierno para tener un mejor futuro. Acá podemos ver la bibliografía donde saqué pues esta problemática que se evidencia, y muchas gracias.